Comenzaremos la explicación del capítulo 41 del libro Camino de Perfección, hablando sobre el tema del temor de Dios. Hermano gemelo del amor. Como la santa nos había dicho en el capítulo anterior, haciendo la comparación con los castillos fuertes, refiriéndose al amor y al temor, las cuales son las dos virtudes finales del camino, no solo del libro, sino del itinerario de oración y de todo caminante cristiano. El trato con Dios y la práctica de las otras virtudes cristianas dan como resultado esa doble expresión del sentido de Dios: amarlo a Él, pero temiendo a la vez la propia fragilidad, amarlo y temer perderlo. Santa Teresa se refiere al don del temor de Dios que nos regala el Espíritu Santo. Así vemos que mientras más nos acercamos a Dios a través de la oración, con seguridad recibiremos la gracia del temor de Dios como don del Espíritu Santo. Ahora bien, Santa Teresa también nos advierte que la persona orante, y por ende para todo cristiano católico, se le hace necesario establecer una gran diferencia entre temor y miedo, para no confundirnos. Es importante hacer notar que no es cosa fácil para el espíritu de la persona librarse de sentir cierto miedo al entrar en la presencia de Dios y darse cuenta de su trascendencia, santidad y poder. E inevitablemente hacer una comparación entre la santidad de Dios y nuestras fragilidades y pecados, que pueden debilitar nuestra relación de cercanía con Jesús, el Dios hombre, el amigo que nos ama y se hizo uno de nosotros para salvarnos por amor. Pero eso sería tenerle miedo a Dios. Y el miedo de Dios no es cristiano. No es un sentimiento auténtico frente al Padre de nuestro Señor Jesucristo o frente a Jesús. Por eso, en este capítulo, cuando Santa Teresa habla de temor, no se refiere en ningún momento al miedo. Por el contrario, cuando ella se refiere al miedo, utiliza unos términos muy curiosos, como son encogimiento y apretamiento del ánimo. La santa sabe por experiencia que el miedo a Dios tiene graves consecuencias para la vida del orante. Y es por ello que nos hace algunas advertencias importantes que debemos considerar, como son las siguientes. El miedo es una degradación del temor de Dios. Por eso tiene efectos deformantes. El miedo es fuente de escrúpulos y nos inhabilita para el bien.
El miedo atemoriza y ahoga y nos incapacita para aceptar y respetar la santa libertad de los otros. Así nos dice ella en el número 5. Así que no os apretéis, porque si el alma se comienza a encoger, es muy mala cosa para todo lo bueno. Y a las veces dan en ser escrupulosas. Y veisla aquí inhabilitada para sí y para los otros. Es importante resaltar que en este capítulo Santa Teresa nos explica que si tenemos esta gran virtud del temor de Dios, habremos avanzado en el camino de la oración y de la santidad, pues estaremos muy pendientes de buscar la manera de no ofender a Dios con nuestros pensamientos y acciones. Y nos dice cómo podemos adquirir esta virtud del temor de Dios. Habla Santa Teresa en el número 4. Mirad, por amor de Dios, hermanas, si queréis ganar este temor de Dios, que va mucho a entender cuán grave cosa es ofender de Dios y tratarlo en vuestros pensamientos muy ordinarios, que nos va la vida y mucho más, tener arraigada esta virtud en nuestras almas. También nos da algunas recomendaciones para no caer en las tentaciones que nos apartan de esta virtud, como son apartarnos de las personas y de las situaciones que nos alejan de Dios, estar pendiente de hablar temas que edifiquen a los demás, alejarnos de las conversaciones que no sean chismes, estar pendientes de cómo actuamos delante de los demás para ser coherentes entre lo que decimos y hacemos. Dice Teresa en el número 4, es menester andar siempre con mucho cuidado y apartarnos de todas las ocasiones y compañías que no nos ayuden a llegarnos más a Dios. Tener gran cuenta con todo lo que hacemos para doblar en ello nuestra voluntad y cuenta con lo que hablare vaya con edificación. Huir de toda donde hubiere pláticas que no sean de Dios. Por ello, el temor de Dios actúa como mensajero del amor. Agudiza la sensibilidad y la capacidad de discernir entre el bien y el mal y afina el sentido de pecado. Vemos que el temor de Dios desarrolla en el orante y mucho más en el contemplativo la capacidad de reconocer el pecado como el mal absoluto para el hombre. Es lo que ahora transmite a las lectoras del camino. El temor de Dios disuelve el miedo al diablo, dice la santa. Es gran cosa no tener ofendido al Señor, para que sus siervos y esclavos, los demonios, estén atados. La garantía absoluta contra ellos es el amor que Dios nos tiene. Y ella dice, contento Él, ellos estarán a raya. No harán cosa con que nos puedan dañar, aunque más nos traigan en tentación y nos armen lazos secretos.
En el capítulo 42, con el que vamos a continuar, vemos una vez más que a Santa Teresa le importa entrar en los sentimientos de Jesús. Él fue el primero en orar esta petición, pedir al Padre que lo libre del mal. Una vez más se ve la comunión a la que Jesús llega a tener con el hombre, solidario en todo menos en el pecado. En la descripción que la santa hace de esta última petición del Padre Nuestro, nos expresa sus sentimientos en cuanto al mal. Por eso vamos a señalar algunos de estos sentimientos de Santa Teresa. En cuanto a ello, la santa nos dice que será fruto de la oración el poder recibir de Dios que nos libre de todo mal. Ella se identifica con los sentimientos de Jesús cuando le pide al Padre que nos libre de todo mal. Ella pide que se la libre a ella del mal y a la vez se le permita dar rienda suelta al deseo del bien absoluto. Y así nos dice en el número 2 del capítulo 42, «Oh Señor y Dios mío, libradme ya de todo mal y ser servido de llevarme a donde están todos los bienes». También en ella, como en Jesús, surge la sombra del cansancio de la vida. Solo que el suyo no es como el de Jesús, cansancio del camino, sino por lo mal que ha caminado y nos invita a pedir con mucha fe esta petición, que Dios nos ayude a salir de todo lo malo del pecado que podemos hacer en nuestra vida, alejándonos de Dios. Nos dice en el número 3 del capítulo 42, «El pedir esto con deseo grande y toda determinación es un gran efecto para los contemplativos de que las mercedes que la reciben son de Dios. Así que los que fueren, ténganlo en mucho. El pedirlo yo no es por esta vía, digo, que no se tome por esta vía, sino que como he tan mal vivido, temo ya de más y vivir y me cansan tantos trabajos». Y para finalizar este capítulo 42, vemos que la santa le dice al Señor que los males de esta vida residen en dos cosas. La primera es que la vida está llena de tantos enredos y malas acciones que nos buscamos y hacemos nosotros mismos, que a ellos nos impiden gozar de tanto bien. Dice la santa, todo resulta oscuro cuanto acá ve, entreverado de sombras y luces. Y la segunda es esa secreta tensión entre los planes de Dios y los planes de nosotros, los deseos de Dios y los de nosotros. Así nos dice en el número 4. Cuán diferentemente se inclina nuestra voluntad a lo que no es la voluntad de Dios. Ella quiere que queramos la verdad. Nosotros queremos la mentira. Quiere que queramos lo eterno y acá nos inclinamos a lo que se acaba.
quiere que queramos cosas grandes y subidas, y acá queremos bajas y de tierra. Querría que hiciésemos solo lo seguro, y acá amamos lo dudoso. Así podemos evidenciar sus sentimientos finales, de que Dios no consienta, no permita que seamos burlados por las trampas de la vida, por las trampas del demonio, y que nos esforcemos en pedir ser librados del mal y que nos abandonemos a su santa voluntad.